conocimos antes de que hubiese alguna resolución pública de la decisión del tribunal, un portavoz del gobierno israelí dijo textualmente: no hay ningún poder en la tierra que impida que Israel proteja a sus ciudadanos y persiga a Hamás en Gaza. Y lo que ha dicho durante todo este tiempo el primer ministro Benjamín Netanyahu es que ellos no va a haber nadie, que incluso no están dispuestos a hacerlo solos frente al mundo, pero no van a parar su ofensiva militar en la franja de Gaza mientras exista Hamás. O sea, el objetivo es la destrucción total de Hamás. Y ayer conocíamos un reporte de la inteligencia norteamericana que decía que hasta ahora menos de un tercio de los combatientes de Hamás ha muerto, pero que además Hamás ha resistido de manera importante porque durante estos últimos 7 meses ha logrado reclutar miles de nuevos combatientes allí en Gaza. También dice que el 65% de los túneles, esto es información de la inteligencia norteamericana, continúa intacto, Ricardo. 9:02, Silvia, gracias. Ya hay reacción del presidente Gustavo Petro en Colombia a esta decisión de la Corte Internacional de Justicia. Dice el presidente Petro en sus redes sociales: ya no solo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que ordena el arresto de Netanyahu, sino la Corte Internacional de Justicia que ordena la suspensión del genocidio por parte del gobierno Netanyahu. Muestran el carácter de la barbarie desatada contra Palestina. Y se pregunta el presidente: ¿aún habrán? ¿Esto lo escribió el presidente? Sí. ¿Aún habrán periodistas y opinadores colombianos que digan que nuestro gobierno se equivocó en denunciar la barbarie en Gaza y en liderar la lucha contra tamaña injusticia mundial? Presidente, hay que decirle que algunas críticas a su posición han sido frente a la tibieza con la que el gobierno colombiano ha condenado, y solamente en muy limitadas oportunidades, lo que ocasiona esta reacción que es absolutamente desproporcionada también de Israel, y es el ataque de Hamás el 7 de octubre que dejó más de 1.000 muertos en el sur de Israel. 9:03, Silvia, antes de la pausa, antes de la reforma pensional, hay pronunciamiento palestino sobre esta decisión de la Corte Internacional de Justicia. Sí, Estás Ricardo, escuchando. Recordemos que la Autoridad Nacional Palestina es la que gobierna en la Cisjordania. Recordemos que hay una guerra interna entre los palestinos de Palestina, digamos, las autoridades palestinas. Está Hamás en Gaza y está la Autoridad Palestina, Al-Fatah, en Cisjordania. Y desde allí la Autoridad Palestina ha acogido con satisfacción la decisión de la Corte Internacional de Justicia, diciendo que representa un consenso internacional para poner fin a la guerra en la franja de Gaza. Esto lo ha dicho un portavoz de la presidencia palestina, Nabil Abu Rudeina, en una entrevista con una agencia internacional, Ricardo. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Comenzamos sin pena. Se queda con la factura. Como por entre un tubo, pasó pues la reforma pensional por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que en 3 días se logró aprobar 95 artículos, 27 de los cuales efectivamente salieron del horno ayer. Despiporrado es también para algunos que a esta altura, faltándole apenas un debate para hacer ley de la República, no se sepa cuánto va a costar esta reforma ni hasta dónde va a alcanzar la plata. No obstante, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que va a entregar ese aval fiscal antes del cuarto debate en la plenaria de la Cámara, en un documento del que están pendientes todos los mercados, los de afuera y los de adentro, pues de ello depende en gran medida la sostenibilidad a futuro de las finanzas públicas del país, y que de no presentarse a tiempo para su último debate corre el riesgo de ser tumbada por la Corte Constitucional, que hace pocas semanas tumbó por esa misma razón el Ministerio de la Igualdad ante la falta de matemáticas con sus respectivas sumas, restas y multiplicaciones, y eso que en el caso del Ministerio de la Igualdad estábamos hablando de menos de $1 billón, pero aquí estamos hablando de varias docenas de billones.
A esta legislatura le quedan 18 días hábiles y aunque el gobierno se anotó un triunfo anoche con esta aprobación de la reforma pensional en la... Ya saludo al viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, que nos acompaña a esta hora para hablar de la reforma pensional. Antes, María Camila, le tengo novedades desde el Ejército de Colombia. Con mi general Cardoso. Sale de vacaciones el general Luis Ospina, hasta hoy comandante del Ejército de Colombia, tiene unas vacaciones pendientes y asume en calidad de encargado como comandante del Ejército mientras se hace la ceremonia de reconocimiento de las tropas y se formaliza la llegada del general Luis Emilio Cardoso como nuevo comandante del Ejército. Ojo, asume el general Omar Sepúlveda como comandante del Ejército encargado mientras se adelanta todo el trámite. El general Sepúlveda es el segundo comandante del Ejército y estaba sonando mucho para hacer el reemplazo del general Ospina. Sabe que sí lo había escuchado como reemplazo del general Ospina. Me sorprendió cuando se anunció la llegada del general Luis Emilio Cardoso como comandante del Ejército, porque en el sonajero estaba el general Sepúlveda. Mire, es posible que el general Cardoso llegue en las próximas semanas como debe hacerlo, y el general Sepúlveda puede seguir activo y es posible que vaya a un cargo militar diplomático. Es decir, está en salmuera a la espera de una nueva oportunidad. Ha pasado por ejemplo con el general Gómez Nieto y otros oficiales. Se van como agregados militares a la OTAN, se van a consulados, se van incluso a Naciones Unidas. De todas formas, tenga en cuenta ese nombre para el futuro. ¿Cuántos días Omar se va de vacaciones Sepúlveda. el general Ospina? No, buen dato, no sé. No sé cuántos días sean. Leo la resolución. Tengo la resolución firmada por el ministro de Defensa, Iván Velázquez, encargando al señor mayor general Sepúlveda Carvajal Omar Esteban como comandante del Ejército. Bueno, no, pues tampoco es mucho tiempo. ¿Cuántos? 3 días. 27 de mayo es ¿cuándo? El lunes. El lunes. Bueno, hasta el lunes. El lunes ya debe darse el tránsito hacia el nuevo comandante del Ejército, el general Luis Cardoso. 908. Señor viceministro Iván Jaramillo, buenos días. Buenos días, Ricardo, para ti, para todos los oyentes, para toda la mesa de trabajo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Igualmente, viceministro, ¿está satisfecho el gobierno con lo que se aprobó en el texto de la reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes? Sí, hay una noticia muy positiva para el país, y es que la columna vertebral del proyecto de reforma al sistema integral de protección a la vejez, invalidez y muerte de los y las colombianas se mantiene. Una reforma necesaria, una reforma que corrige los problemas de cobertura, equidad y sostenibilidad financiera del sistema. Por eso estamos satisfechos. La discusión es plenamente parlamentaria, pero el gobierno, como autor de la iniciativa, obviamente acompaña el trámite. Sí. Finalmente, ¿por qué no se insistió en lo que pidió el presidente Petro un día después de haber sido aprobada la reforma en el Senado, en el sentido de aumentar el umbral de salarios que deben cotizar en Colpensiones de 2.3 a 4 salarios mínimos? Sí, este es un tema que es muy delicado y que requiere consensos para poder avanzar. Si tú miras la ponencia para tercer debate y la miras realmente la publicada en Gaceta, vas a encontrar votos particulares de representantes que firmaron, pero dejan la salvedad de que van a insistir en que el umbral se suba a 3 salarios o a 4 salarios. Para la claridad de todos los oyentes, el umbral es el monto o el límite hasta el cual vamos a cotizar todos en el nuevo sistema del régimen público a Colpensiones. En exceso del mismo de lo que venguemos, diríamos a un fondo privado. Sobre esto, pues todavía hay mucho debate y se prefirió mantener el consenso en 2,3 que venía de Senado para abrir el debate, ojalá en plenaria Cámara, y en ese punto sí insistir los representantes que han manifestado la intención de acompañar al señor presidente en esta iniciativa de subir el umbral, ojalá a 4 salarios, que parece ser un punto de equilibrio beneficioso para la mejora en los flujos al fondo de ahorro, la suficiencia de las prestaciones, la asunción de seguros previsionales y el equilibrio del sistema entre lo público y lo privado, ¿no? Pero, viceministro, solo para tener claridad sobre este punto, ¿van a volver a abrir ese debate en la plenaria de la Cámara, el de elevar el umbral a 4 salarios mínimos de cotización obligatoria en Colpensiones? Sí, Viceministro.
Sí, Paola, no te escuché. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, dice usted, y es que me parece muy confuso, dado que ayer fue aprobado en 2.3, dado que en Senado también había sido aprobado en 2.3 ese umbral, dice usted que en plenaria van a abrir el debate para que se eleve a los 4 salarios mínimos tal y como lo quiere el presidente Gustavo Petro. Sí, pero no es confuso, Paola. Es una decisión del Parlamento de Cámara de esos artículos que se refieren al umbral, mantenerlos en 2,3 como venía del Senado por consenso, y en plenaria abrir el debate para ver la conveniencia o qué tan deseable es aumentar el umbral en función del equilibrio que debe tener el sistema entre lo público y lo privado, ¿no? Pero eso elimina completamente ese equilibrio, porque precisamente lo que haría es que obligaría a mover a más del 90% de los cotizantes hoy para que todos estén en el fondo público, es decir, en Colpensiones. Además de, claro, del ahorro pensional, que también mueve todo el gran paquete de ahorro pensional hacia el fondo público. Eso, viceministro, no iría en contra de todo y no podría incluso viciar todo el trámite, dado que lo que se acordó en el Senado y lo que se negoció con el Partido Liberal en una primera instancia hablaba era de 2.3 salarios. No, porque son instancias propias del debate parlamentario en el que tanto Senado como Cámara tienen el espacio democrático para debatir el contenido de los artículos. Recuerda que al final hay una conciliación cuando el proyecto finalmente sale de plenaria de Cámara. De todas formas, esto del umbral, claro, una forma de verlo es cuántas personas van a estar en el régimen público hasta qué monto. Pero también hay que recordar que con base en los flujos de ingreso al componente de prima media, va a haber unos flujos de ingresos al fondo de ahorro del pilar contributivo, van a atenderse los seguros previsionales y va a respetarse el principio de suficiencia de prestaciones contenido en el convenio 102 de la OIT. Luego, no es un tema que esté en cabeza del gobierno, es un tema que está en cabeza del Parlamento. Yo lo que advierto es que hay votos particulares cuando se firma la Gaceta, y fue manifestado por muchos representantes en el curso del debate que este tema lo dejan en 2,3 en la comisión para poderlo debatir en plenaria. Yo creo que ese es el escenario democrático y deseable en cualquier trámite de un proyecto de ley, cualquiera que sea. ¿Pero el gobierno apoyaría esa propuesta de aumentar en plenaria de Cámara de 2.3 a 4 salarios mínimos el umbral para quienes cotizan en Colpensiones, viceministro? Viceministro, 9:13 minutos. Paola, intentemos restablecer la comunicación. Rogelio, por favor, con el viceministro, que se nos perdió porque no le entiendo. Pero esa noticia que nos da el viceministro es una muy mala noticia. Claro, porque no solamente vicia o hay un riesgo de vicio de trámite de toda la reforma pensional. No, pero además ya hubo una advertencia, María Consuelo. Una locura. Que advirtieron varios congresistas, sobre todo senadores, que si eso llegara a pasar en Cámara, ellos estarían dispuestos a hundir en conciliación el proyecto. Claro, pero además tienen esa potestad, y adicionalmente pues generaría un ambiente muy adverso del consenso que se ha logrado, porque es que si algo hay que celebrar aquí es precisamente ese consenso. Entonces yo pienso pero que reglamentariamente se puede. Yo lo que le entendí es que reglamentariamente en el momento de la conciliación van a abrir un espacio para esa discusión. No, pues claro, lo que nos dice Héctor en plenaria. No, pues claro, viceministro, que se puede. Claro, y lo que nos dice es que no se tocó el tema en comisiones, en comisión séptima en este caso ayer, en Cámara, para que saliera rápido. Claro, exactamente, porque es que esa es la gran discusión de la reforma, el gran cuello de botella. Para acelerar el proceso, pero claro, reglamentariamente es posible que la plenaria de la Cámara haga esa modificación. Digamos, no hay problemas con eso que llaman consecutividad, porque evidentemente ha sido un tema discutido desde el día 1 del trámite legislativo de esta reforma, y después pues habría que ver si el gobierno es capaz de conseguir los votos, primero para hacerlo aprobar en la plenaria de la Cámara y después para convertirlo en texto legal mediante el mecanismo de la conciliación con las dos plenarias de las cámaras. Yo no creo que tenga
la mayoría para eso, pero pues el gobierno va a intentarlo hasta el final y me parece además que tiene derecho a hacerlo, llevará sus argumentos. Yo creo que lo van a volver a derrotar y van a volver a poner 2.3 y el gobierno va a tener que finalmente aceptar que solo le alcanza para eso. Sí. Es que yo creo que lo importante es que el presidente y el gobierno en general, Ricardo, pues debe tener conciencia de que no le alcanza, las mayorías digo, para hacer las reformas como él las quisiera y que tiene que hacerlas en un término medio que es para lo que le alcanza. Moderadas, 9:16 minutos, viceministro. ¿Recuperamos la comunicación? ¿Me escucha mejor ahí? Sí, Ricardo, miles cosas que escuchaba muy entrecortado, pero bueno, ya lo escucho bien. Creo que ya recuperamos la comunicación. Le estaba preguntando, viceministro, si el gobierno va a respaldar esas voces de representantes a la Cámara que están planteando la posibilidad de nuevo de discutir el aumento de ese umbral para quienes cotizan en Colpensiones en la plenaria de la Cámara, en el debate final de la reforma pensional. Por supuesto, porque la instrucción del señor presidente, pensando en los flujos que van destinados, insisto, al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, porque mejoraría la gestión de los seguros previsionales y porque mejoraría el principio de suficiencia, esto es, el valor de las mesadas pensionales para que sea capaz de ser suficiente para asumir las necesidades vitales de los pensionados, ¿no? Viceministro, ¿y esto no terminaría marchitando los fondos privados? Los fondos privados, primera regla, mantienen el stock en cabeza suya. Esa es una regla que el proyecto de ley mantiene muy clara. Lo segundo es que van a mantenerse con flujos de ingreso, dependiendo de lo que se fije el umbral, como complemento en el componente de ahorro individual del proyecto. Luego, los fondos privados mantienen su administración y además recordemos que hay un régimen de transición, Ricardo, en el que se van a mantener obviamente con las reglas que están actualmente gobernando el sistema, contenidas en la ley 100 y la ley 797, las reglas de flujos y de cobro por comisión de los fondos que están actualmente operando, ¿no? Viceministro, pero según cálculos incluso de la propia Sofondos, subir a 4 salarios mínimos el umbral obligatorio de cotización a Colpensiones haría que pasen de recibir 33 billones de pesos anuales a tan solo 5 billones de pesos. Es decir, se les cae en una sexta parte lo que estarían recibiendo. ¿Eso no es decretar la muerte de los fondos, viceministro? Pues Paola, estamos hablando de los nuevos saldos del stock, pero el stock de 405 billones que ellos tienen en su cabeza se mantiene sobre el que ya han cobrado comisión. Entonces fíjate que obviamente el fijar un umbral pues sí afecta en un mercado que tiene en este momento los fondos, que está apalancado más y premiando recibir cotizantes que lograr gestionar pensionados. Además de ello, los fondos van a dejar de tener que gestionar temas de reconocimiento de pensiones, historias laborales, etcétera, porque toda la centralidad de la administración del sistema pasa al Fondo Público Colpensiones. Entonces, fíjate que sí hay un nuevo equilibrio que hay que reconocer en cuanto a lo que se va a reconocer a título de comisiones, como entiendo la pregunta. Viceministro, esto obviamente generará otra tormenta política y estábamos analizando aquí mientras intentábamos recuperar la comunicación con usted los escenarios. El gobierno cuenta hoy o cree contar con el músculo político para que eso se apruebe, para que ese umbral aumente a 4 salarios mínimos. ¿Te refieres al músculo político? Sí, a los votos, a los votos en Cámara. Sí. No, yo como te digo, es que no solo el gobierno, es decir, varios representantes lo manifestaron, incluso está manifestado por escrito en votos particulares de la ponencia para tercer debate, y se manifestó en el debate, si lo siguieron ayer, por varios representantes que apoyan y optan por un umbral de 4. Lo que pasa es que para lograr consenso en la comisión se votó positivamente sobre 2,3, pero ya hay varios representantes que están insistiendo en subirlo a 4 salarios. Sí. Iniciativa puramente parlamentaria en la que se ha manifestado el acompañamiento de la iniciativa del señor presidente. No es una iniciativa aislada del señor presidente, sí, que no haya tenido ninguna voz de respaldo en la comisión séptima de Cámara, ¿no? Pero ¿tienen las mayorías? ¿Usted confía en que hay mayorías por esa modificación en la plenaria de la Cámara? Yo confío en que haya suficiente razonabilidad en la necesidad de, ojalá, poder lograr un consenso para aumentar el umbral y mejorar, como digo, la gestión del sistema en el fondo de ahorro, en los seguros previsionales y en el principio de suficiencia que se va a reconocer a los pensionados. Mire, ¿y esto no hace que se corra el riesgo de que se hunda toda la reforma en la conciliación?
Esos artículos son sometidos a votación, Ricardo. Entonces, luego de unos consensos, pues obviamente habrá unas mayorías que van a tener la razón, como ocurre en cualquier principio democrático. Pero sobre 2,3, sobre 3, sobre 4, sobre el límite que se fije el umbral, hay la suficiente gestión del gobierno en los escenarios planteados para lograr que el sistema tenga los equilibrios necesarios para mejorar la cobertura, equidad y sostenibilidad financiera. Paola. Sí, pues viceministro, me quedo pensando, ¿es por todo esto que Hacienda no ha querido presentar el aval fiscal? Porque ustedes siguen con la idea de doblar el número de salarios mínimos de cotización obligatoria de 2.3 a 4. No, ayer si tú seguiste la comisión, Paola, estaba el ministro de Hacienda durante toda la gestión de la comisión. Se anuncia que va a haber un aval fiscal obviamente en este momento del proyecto, pero el aval fiscal está desde el inicio del proyecto asegurando a los colombianos para que estén tranquilos que como está el sistema de pilares, hasta 2070, es decir, por 40 años, el sistema va a dar ahorro. El ministro fue muy claro, el único compromiso fiscal es el pilar solidario, sí, Ricardo. No, perdóneme, lo interrumpo porque ayer al final del debate, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que, es más, él mismo lo reconoció, dijo que antes del debate en plenaria de la Cámara, él iba a entregar el aval fiscal de cuánto sería el costo de la reforma pensional. Entonces, pues estamos en dos lecturas distintas y esto sí cambia todo, porque obviamente es muy diferente el escenario sobre un umbral de 2,3 salarios mínimos que cotizan en Colpensiones que sobre 4 salarios mínimos. Es muy distinto. Pero es que independiente del umbral, Ricardo, el ministro fue muy claro. El único componente que genera compromiso fiscal del proyecto de ley es el pilar solidario. Pilar semicontributivo y contributivo dan ahorro para el Estado. Lo que se fije el umbral es lo que va a diferenciar en la gestión a largo plazo, pero al menos en el inmediato plazo no hay ningún compromiso fiscal para que estén tranquilos. Estamos hablando de que el sistema es sostenible, ¿ya? Lo que pasa es que obviamente a mayor umbral, como digo, se cumple mejor con un principio oitiano contenido en el convenio 102, que es el principio de suficiencia, insisto, y que obviamente es el democrático en la Cámara, en el Parlamento. Pero el Ministerio de Hacienda, ayer, en el curso del debate, lo manifestó en cabeza del señor ministro, que no hay ninguna preocupación, salvo el pilar solidario que se gestiona con recursos de presupuesto y del Fondo de Subsistencia, cuyos recursos se van a duplicar para poder atender a 2,6 millones de adultos mayores y triplicar la transferencia económica que lo saque del estado de vulnerabilidad. Esa es la idea del proyecto. 9:23 minutos, es el viceministro de Trabajo Iván Jaramillo hablando con nosotros sobre la reforma pensional. Viceministro, ¿usted confía en que en estos 18 días hábiles se tramite en plenaria de Cámara la reforma? ¿Ustedes creen que el tiempo es suficiente o tienen preocupaciones sobre la posibilidad de que se hunda? No, nosotros somos moderadamente optimistas, pero obviamente hay que utilizar los tiempos dados por la ley quinta hasta 20 de junio y si llega a convocarse a sesiones extra. Pero nosotros obviamente vamos a dar todo el impulso para que este tiempo que resta de la legislatura sea suficientemente bien aprovechado para lograr la aprobación de un proyecto que nos debemos como sociedad. Más que una postura ideológica partidista, es un proyecto de sociedad, lo decía ayer el señor ministro Velasco. 9:24 minutos, viceministro, gracias. ¿Perdimos la comunicación? Definitivamente. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo. Chao, viceministro. Un saludo para toda la mesa. Un abrazo para todos. Me da mucho gusto escucharlos. Lo mismo. Gracias, señor. 9:24 minutos. Bueno, varias noticias. No, pero ahí lo dijo María claramente Consuelo. El viceministro. Es una instrucción del señor presidente volver a los 4 salarios mínimos. O sea, nuevamente aquí nos vemos en otro tema ante una instrucción del señor presidente más allá de los consensos que se han logrado. 9:24, Aurelio, ahí está clarita la cosa, clarito. Sí, el gobierno va a insistir en el aumento del umbral de 2,3 salarios mínimos a 4 salarios mínimos. Y él dice que el aval fiscal no incluye a los pilares distintos al pilar solidario y que por eso, según él, el aval fiscal ya existe. La reforma tiene 4 pilares o 4 grupos, 2 que no son pensión. El solidario no es pensión y el semicontributivo tampoco da pensión. Y tiene un pilar que es claramente dirigido al tema pensional, que es el contributivo, donde está la puja. ¿La puja entre quién? Entre los fondos privados de pensiones, que mientras el umbral sea más bajito, mejor les va
y el Estado, que mientras el umbral sea más alto, más autosostenibles Colpensiones y menos plata tiene que mandar a Colpensiones para garantizar efectivamente que las jubilaciones y los pagos sean sostenibles. Entonces, están en esa puja, Ricardo. El oyente tiene que entender eso. Los fondos privados, a que el umbral sea bien bajito para que ellos tengan más flujo, y el gobierno a que el umbral sea más alto para tener menos gasto fiscal. La reforma pensional, en el fondo, si usted mira los dos pilares, y este hecho que yo estoy aquí relevando, es una reforma fiscal más que pensional. Y los fondos privados no les va mal, es que quieren todo, ¿no? Quieren la tela, el telar y la que teje, porque mire, van a tener comisión por los activos que estén bajo su manejo, que van a seguir manejando, como le dijo el doctor Jaramillo, más de 400 billones de pesos. Van a tener otra comisión por los flujos que vayan de arriba del umbral hacia los fondos privados. Y además quieren tener una comisión por los rendimientos financieros que les den, la gimnasia que hagan con esos stocks o con esos 400 y pico billones más lo que vayan creciendo. Es que los fondos privados de verdad son los grandes ganadores de esta reforma y quieren más. Y esa es la puja que hay. 9.26. Los unos a hacerlo autosostenible y los otros a quedarse con más plata. Pero Ricardo, no hay nada raro, no hay nada raro en que el gobierno insista. Tengo minutos una noticia muy importante que da el presidente Petro hablando de economía, del cupo de endeudamiento, del proyecto que presenta el gobierno, pero antes, Luis Ernesto, deme su opinión y ya le leo el trino porque va a generar muchas reacciones. Yo creo que no hay que generar ninguna suspicacia ni tiene nada de raro que el viceministro nos diga acá que van a insistir en subir el umbral. Es que esa fue la propuesta que hicieron en campaña, eso es lo que han intentado desde que radicaron la reforma, lo que intentaron en Senado, lo que intentaron ayer en las comisiones y lo intentarán nuevamente en la plenaria. Es la tarea del gobierno tratar de que la reforma refleje lo más posible su intención o su modelo, y es la tarea del Congreso resistirse, como lo ha hecho a lo largo de estos debates, o conciliar o concertar. Y lo que sí ha mostrado el Ministerio del Trabajo, la ministra del Trabajo, el vice, es una vocación de concertación. Por eso la reforma pensional es la gran reforma del gobierno en términos de avances. Se les había hundido de manera catastrófica la reforma a la salud por la intransigencia, las otras reformas no avanzan, y esta logra un nivel de consenso que yo creo que demuestra, primero, que no hay ninguna justificación para que el gobierno diga que el Congreso los sabotea o que no los dejan gobernar, sino el Congreso está dispuesto a tramitar sus reformas, está dispuesto a conciliar las reformas, y por eso en esta semana, en 3 días rápidamente, aprobaron el paquete en la comisión, justamente por los tiempos que están tan apretados. Hará lo propio también la plenaria. Y yo lo que creo que va a pasar es que si en la plenaria modifican en algo el umbral, digamos que lo subieran a 3 salarios mínimos, en la conciliación el Senado les dice, si ustedes lo mandan con 3, lo hundimos, entonces dejémosla en 2,3. Entonces, al final, tanto la ministra, el viceministro, todos saben que el Senado ya fijó una posición muy radical, con los votos muy escasos. Recordemos que ahí, incluso con unas maromas un poco inaceptables, ingresaron a uno de los senadores, a Lantala, no me acuerdo el nombre, fue Lantala. Richard Lantala. Exacto, así de apretadas están las votaciones en el Senado, que tuvieron que con maromas completar la votación para que saliera de Senado. Entonces no se pueden dar ni un milímetro de margen a perder un voto porque cambian el umbral. Y si cambian el umbral, la bancada liberal que accedió a ese acuerdo con el gobierno para aprobar la reforma con un umbral de 2,3 se les bajan. Entonces realmente creo que esto no es sino fuegos pirotécnicos, van a insistir, esa es la tarea del viceministro, esa es la tarea de la ministra, pero al final saben que si eso no tiene el acuerdo de 2,3, se hunde en el Senado la conciliación, y así lo sabía también la ponente Marta Alfonso, que muy juiciosa, muy pila ella realmente, ponente del Pacto Histórico, le decía a sus colegas, no hagamos ninguna modificación. Había una proposición de Alfredo Mondragón del Pacto Histórico también para subir el umbral a 4 y ella no accedió, y se dio un manejo de seamos conscientes que no tenemos los votos ni tenemos las mayorías y que aquí hay que hacer acuerdos. Es la instrucción del presidente, lo dijo el viceministro. 9:30 minutos. Daniel, Ricardo, para finalizar. Ahí lo extraño es que hay que preguntarle al gobierno si es la única reforma que está más o menos viva en el Congreso. Y habían coordinado un umbral de 2.3. Esto puede dar al traste, y eso es otra chambonada más del gobierno, en donde básicamente se hacen unos compromisos que luego incumplen en reuniones privadas,
y luego llega a la otra plenaria y quieren cambiarla. Esto va a dar al traste con la reforma porque ese era el compromiso con muchos de los partidos, mantener el umbral en 2.3. De nuevo una chambonada de órdenes del presidente que hay que cumplir a como de lugar, como la conversación que estábamos teniendo esta mañana sobre la reforma a la salud en el tema de los maestros. Otra chambonada, el presidente da unas órdenes que no son viables y los subalternos, los mandos medios, tratando de cumplirlas a como de lugar. ¿Y qué pasa? Que las reformas obviamente no pasan en el Congreso de la República, con toda la razón por los incumplimientos del gobierno. 9:30 minutos. Paola, para finalizar. No, yo le digo la verdad, yo no salgo de mi asombro, Ricardo. Es decir, no, solamente puedo llegar a la conclusión que el presidente no quiere esta reforma. Tal y como está saliendo con los 2.3 salarios mínimos, no sé si es por la posición de los sindicatos. Recuerde usted que la CUT recientemente incluso sacó tremendo comunicado diciendo que les parecía el colmo, que era eso de los 2.3 salarios de cotización obligatoria, pero el caso es que volver a reabrir ese punto, que siempre fue el que tuvo durante un año trabada la discusión en el Senado, sencillamente me indica que el presidente de la República prefiere hundir el proyecto de reforma pensional antes que pase con ese umbral la de los reforma la van a aprobar con el salarios mínimos. Yo no 2.3, salgo de mi asombro en cualquier caso, esto me parece increíble. La reforma la van a aprobar. La reforma la van a aprobar con el 2.3, eso no cabe duda, Paola. El presidente va a insistir en el 4, tiene derecho a hacerlo, eso no veo cuál es el escándalo de que el gobierno insista en el que fue su proyecto original. Si el gobierno lo presentó con 4 puntos, con 4 salarios mínimos, es porque según sus cálculos, según sus cuentas, según su convicción, ese es el umbral ideal. Sí. Y entonces, pues si yo estoy convencido que ese es el umbral ideal, mal haría con ahora ponerme a defender otro umbral si durante mucho tiempo estuve considerando que el otro punto era el correcto. Entonces es tratar de convencer a los demás. Ahora, ¿le va a alcanzar? No le va a alcanzar, va a sacar la reforma la van a aprobar con 2.3 salarios mínimos de umbral, y eso, digamos, va a llevar al gobierno a una convicción, que es que le alcanza para hacer unas reformas moderadas y no como ellos las quisieran. Ellos lo reconocen. La ministra del Trabajo en este debate de la reforma pensional lo dijo ayer o antier: por mí yo acababa con los fondos privados. Pues claro que por ella acababa con los fondos privados, es una convicción ideológica, pero no puedo, agregó, y pues no puedo es que trato de hacer lo que pueda dentro del marco de este sistema democrático pluralista, y eso está bien, el sistema está funcionando a las mil maravillas. Y además les anticipo que con el mismo criterio va a aprobarse la reforma laboral, porque van a terminar sacando el capítulo de los derechos colectivos y van a aprobar el punto de los derechos individuales. Eso está prácticamente cocinado. La próxima semana, ya habiendo salido de la pensional, la próxima semana comienza el debate de la reforma laboral en la plenaria y va a salir aprobado así, una reforma moderada, sin los temas sindicales. Muy optimista, Héctor. No, porque además puede ser que a uno le parezca mala la reforma. Yo ni siquiera tengo bien una postura. A mí me parece que esa reforma tiene unas cosas positivas frente al gobierno, y otras negativas. Frente a lo que pase con la reforma, digamos. Yo creo que el gobierno entendió que necesita hacer concesiones, las va a hacer. Lo único de lo que queda dependiendo es de la evolución del escándalo de la unión de riesgo, porque claro que si ese escándalo pues crece, empeora y se prueba que efectivamente congresistas pudieron haber recibido dinero o algo así, pues eso sí hunde al gobierno y a todas las reformas. Pero si eso sigue ahí en la ambigüedad del señor Olmedo tratando de salvarse de las cosas que hizo, enlodando a otras personas, pues el gobierno va a terminar aprobando la reforma pensional y la laboral. De todas maneras, yo quedo con la sensación que cuando uno acuerda algo con alguien, que cuando uno construye un consenso con alguien, uno lo respeta. No es que yo acuerdo contigo esto ahora, pero sin embargo, más adelante voy a volver a mi posición pero es que eso sí inicial. Yo creo que las normas o los criterios éticos de la negociación te piden que respetes los consensos. ¿A qué se refiere usted? ¿A que el gobierno llegó a un acuerdo con los liberales y la U para bajar el umbral a 2,3 salarios mínimos? Y no dejó su posición. Y ahora llega aquí a la Cámara en la Comisión Séptima y no deja su posición. Y luego de que con esos votos que cambian a través del consenso le aprueban en Senado la reforma,
a renglón seguido lo que hace es decir, no, eso ya no va, insisto. Sí, claro, a mí me perdonan, pero la dinámica salarios no me gusta. Creo que uno tiene que respetar los acuerdos a los que llega. Para eso debate, para eso negocia. Pensé que se refería usted al ministro Jaramillo, que dice, no, eso compre lo que después cuando llegue la factura decimos, no, eso no, así no, porque si usted se fija, es lo mismo. Sí, en uno o en una otro. Dinámica. Es incumplimiento, es no cumplir la palabra. La palabra se honra. 9:35, ya regresamos con los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Petro también se defiende. Anoche publicó un escrito largo en sus redes sociales diciendo que su gobierno no compra congresistas, que el directo responsable del director de la Unidad de Gestión de Riesgo es él y que nunca dio ninguna instrucción para darles prebendas, puestos, dinero a congresistas a cambio de que votaran los proyectos del Congreso de la República. Dice el presidente que ni siquiera se enteró de las advertencias que un veedor de Santander le envió a su despacho en contra del exsubdirector de la unidad, Sneider Pinilla, también involucrado en este escándalo de corrupción y quien también pide un principio de oportunidad. Operaciones en España en contra de la explotación sexual de colombianas. Aquí en Blue los detalles. Una operación más de esta variante delictiva que ha tenido lugar en esta ocasión en la provincia de Alicante, en la costa levantina española. Han sido desmontados 3 prostíbulos en la ciudad de Elche que eran controlados por un grupo criminal que actuaban a modo de call center, haciendo de mediadores para contratar los servicios sexuales de mujeres que eran explotadas por la organización. Esas mujeres eran 10, todas ellas de nacionalidad colombiana. La principal investigada y detenida tenía una trayectoria delictiva de más de 20 años, contando con numerosos antecedentes por delitos relativos a la prostitución. Estas víctimas ejercían la prostitución, obligadas evidentemente, en condiciones deplorables, dice la policía en su nota, condiciones de absoluta explotación en un régimen de semiesclavitud. Debían estar disponibles 24 horas al día durante los 7 días de la semana, no podían salir a la vía pública y sobre ellas se ejercían castigos que consistían, por ejemplo, en dejarlas varios días sin apenas comer, únicamente alimentándose de agua y algunos trozos de pan. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El recogiendo Roda, llega, va combinando por el medio, aquí viene acercando Gilmar, salvo al arquero, quedó Daniel Torres, el balón en el área, balón al fondo, gol, 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 gol. Con el golazo de Daniel Torres arrancamos los deportes en Mañanas Blue a las 9:38 de la mañana. Todo porque Santa Fe sueña y se ilusiona con la final. Venció 1-0 al Once Caldas con ese tanto del mediocampista Daniel Torres. Está invicto, no ha recibido gol y es líder del Grupo B. Así celebraron jugadores e hinchada después de vencer al cuadro albo. Está tan cerca Santa Fe que incluso este fin de semana, este domingo, podría ser finalista si vence a la Equidad en el Campín y si el Tolima no le gana al Once Caldas en Manizales. Así las cosas, tendríamos al Cardenal finalista y es que la ilusión es máxima. Escuchen al volante de Cardenal, Juan Pablo Zuluaga. Y lo más importante es que nosotros creemos, la gente cree y estoy convencido de que si seguimos así y se llena el Campín, esto va a ser una plaza muy difícil de que nos vengan a ganar porque estamos muy conectados y se siente, y creo que cuando se sienten esas cosas suceden cosas y eso nos pone muy felices. El grupo de todas maneras no está definido aún porque el Tolima se ve muy fuerte, volvió a ganar goleando a la Equidad en Ibagué con goles de Hurtado, otro en contra del arquero de la Equidad y también tanto de Jason Guzmán. El Pijao ostenta el punto invisible, pero no tiene margen de error. David González, el técnico del Vinotinto y Oro. Como dije en la previa, era el mejor 11 que podíamos poner en la cancha y la verdad es que se vio un equipo con unas ganas enormes de ganar, de luchar hasta el final por el objetivo que nos trazamos y vamos por buen camino.
La jornada para este fin de semana en cuadrangulares se jugará así: el sábado a las 5 de la tarde Pereira ante Millonarios y a las 7:30 de la noche Junior ante Atlético Bucaramanga. El domingo es el grupo B: a las 5 Santa Fe ante La Equidad en el Campín y a las 7:15 Once Caldas en el Palo Grande ante el Tolima. Ojo que el Pereira también, si se da la combinación de resultados, podría ser finalista si le gana a Millonarios y si hay empate en el partido entre Junior y Atlético Bucaramanga. Ahora hablamos del Fútbol Club Barcelona. Hace 29 días, esto decía Joan Laporta sobre la continuidad de Xavi Hernández en el conjunto culé. La conclusión final es la de seguir creyendo en el proyecto y la verdad es que el barcelonismo puede estar orgulloso del entrenador que tenemos. Y hace más o menos una semana esto declaró Xavi Hernández en una rueda de prensa, las declaraciones que a la postre le llevaron a que sea destituido esta mañana. Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada, sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía quiero este y este. Esto no, ahora no es así. Pues bien, esta mañana Joan Laporta ha decidido cesar a Xavi Hernández. Le ha anunciado en horas de la mañana su destitución. Xavi había llegado más o menos sobre 2021, en un momento crítico del club, lo recibió puesto 9, terminaron esa liga en el segundo lugar. Un año después lo sacó campeón de la liga y también de la Supercopa, pero ahora en 2024 se despide. Eso sí, tendrá que dirigir un partido más, el último ante el Sevilla este próximo domingo en condición de visitante. El reemplazo de Xavi Hernández será Hans Flick, técnico alemán, ex Bayern Múnich, ex selección de Alemania también, quien incluso rechazó clubes de la Premier League para dirigir al Barcelona. Su presentación, que todavía no está confirmada, podría ser el próximo martes. Y ahora turno para hablar de Selección Colombia. 28 jugadores convocó Néstor Lorenzo para la Copa América. La principal novedad es el regreso de Miguel Ángel Borja. Sus goles en River prácticamente obligaron a Lorenzo a su convocatoria. Borja competirá por el puesto de 9 con John Córdoba, que juega en el fútbol de Rusia, y que esto le decía ayer a Blog Deportivo en exclusiva. Bueno, la verdad que es muy bonito, ¿no? Estar ahí entre los elegidos, eso dice cosas buenas, eso dice que se vienen trabajando bien y la verdad pues que muy motivado para ir a afrontar este nuevo reto con la selección. De esos 28 jugadores convocados, 2 no estarán en la lista final. Esa decisión la tomará Lorenzo después de los amistosos del 8 y del 15 de junio ante Estados Unidos y Bolivia. Recordemos que Colombia debutará ante Paraguay el próximo 24 de junio, partido que veremos en la señal del Gol Caracol y que también estará en los micrófonos de Blue Radio. A esta hora continúan las emociones del Giro de Italia, etapa número 19, que en este momento tiene una fuga de más o menos 19 ciclistas, pero un grupo reducido en esta oportunidad con Julián Alaphilippe y con el ecuatoriano Jonathan Narváez allí en cabeza de carrera, cuando estamos cercanos a los 15 kilómetros para finalizar una jornada sin protagonismo colombiano. Escuchamos un poquito del Giro. Pues tienen que hacer ciertos movimientos o anunciar a sus compañeros que están terminando, porque no hay otra manera de bajar más que por la misma. Entonces tienen que hacer ese sonidos o llevar un silbato o algo así para abrirse camino. Con 18 kilómetros y Andrea vendrá. Sí, la de hoy es una jornada de media montaña, como lo decía Gigoga también en su relato en el canal Caracol, que no presenta ningún tipo de inconvenientes para el grupo del líder. De hecho, hay una diferencia hasta de 13 minutos con el pelotón. Ha permitido el grupo de Pogačar, de Daniel Martínez, esa extensa fuga que arrancó desde muy temprano y que será indudablemente coronada en esta etapa de media montaña. Mañana habrá 2 premios de primera categoría cuando ya prácticamente se define justamente la edición 107 del Giro de Italia. En la NBA, los Celtics se distancian de los Pacers. After the first quarter, and then in the second quarter, Celtics scored the first 17 points of the period. Brown knocks it down. He's got 40.
40 puntos. Justamente decía el relato allí de Jaylen Brown, que fue la gran figura, volvió a ser determinante en este triunfo para liderar a la ofensiva de Boston, que le ha ganado el segundo partido a los Indiana Pacers. Lideran entonces la final de conferencia 2-0. Esta noche habrá más acción en Minnesota. Segundo juego, pero de la final de la otra conferencia, la conferencia del oeste. Los Mavericks están ganando y tratarán de poner la serie 2-0 en su favor en condición de visitante para liquidarla después en casa. 9 de la mañana, 45 minutos, todo en deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una de las experiencias espirituales más importantes en la vida es el discernimiento. Ese momento en el que tratamos de leer la realidad, encontramos el sentido de la realidad y vemos realmente cuál es su influencia en nuestra vida. Y allí sabemos cómo decidir, cómo actuar. Yo creo que el discernimiento es una acción espiritual. Creo que el discernimiento exige otear la realidad, mirarla desde arriba, tratar de comprender cada situación, ver cómo calzan en ese gran todo que es la vida. Por eso, con la espiritualidad y con esta práctica espiritual del oracional El Man Está Vivo, trato todos los días de discernir de la mejor manera. Hoy te invito a discernir, hoy te invito a entender la vida y a echar hacia adelante. Fuerza y ánimo, que tú eres una persona valiosa. Celebración del gobierno por la aprobación en tercer debate, falta uno, de la reforma pensional. 17 votos a favor y 3 en contra fueron las cuentas del gobierno con el paso de la prueba de este proyecto en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, incluyendo los votos del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U. Ahora el gobierno y el pacto histórico se juegan una verdadera contrarreloj. Quedan apenas 18 días hábiles de esta legislatura que termina el próximo 20 de junio para tramitar el último debate que tendrá lugar en la plenaria de la Cámara. Aunque es una reforma que todavía no cuenta con el aval fiscal, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla anoche se comprometió a que entregará ese documento antes del último debate. Ya sabemos varios elementos importantes. Por ejemplo, que se mantiene la fecha de entrada en vigencia como venía desde el Senado a partir del 1 de julio del 2025. Por ejemplo, se mantiene el umbral de 2,3 salarios mínimos como el techo para cotizar exclusivamente en Colpensiones, y también la transición, 750 semanas para las mujeres y 900 semanas para los hombres. En Blue, los detalles de la batalla por la presidencia de los Estados Unidos. Se metió Trump en uno de los bastiones demócratas, el Bronx, en Nueva York, donde de hecho hace solo 4 años ganó el 16% de los votos. Fue una paliza la que le dio Joe Biden allí. Es quizás un llamado de alerta, un campanazo a los demócratas de que Trump se les está metiendo en sus plazas insignia. Ahora bien, fue una multitud más grande de la que los demócratas esperaban, y lo curioso es que entre sus seguidores había muchos latinos haciendo campaña junto a Trump en contra de la migración ilegal, que dicen que está acabando ciudades ahí en el estado de Nueva York. Prometió que iba a construir el muro, que iba a adelantar una campaña de deportación masiva y que iba a regresar la seguridad de las ciudades. Sigan esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hubo polémica, entre otras cosas, porque se modificó el fondo de ahorro pensional que será administrado por el Banco de la República. El cambio consiste en que los expertos que administran ese fondo no serán nombrados por el banco, sino serán nombrados por el presidente de la República. Celebró la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, celebró el presidente Petro, que agradeció a los representantes de la Comisión Séptima su apoyo, aunque no le hicieron caso, ni siquiera sus ministros, a la propuesta de subir el umbral de cotización a 4 salarios mínimos, lo que hacía, según diferentes sectores y expertos, prácticamente inviable. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9:49, atención, hay una tragedia en Bogotá. Un hombre asesinó a su familia y 4 personas muertas. Felipe García.
Hola Ricardo, sí señor, mucha atención porque a esta hora las autoridades se mueven rápidamente hacia el sur de Bogotá, una vivienda donde al parecer un hombre asesinó a toda su familia, 3 personas que vivían con él y posterior a esto se habría quitado la vida. Este horrible hecho, Ricardo, se registró hace unos minutos en el sur de la capital del país, una vivienda del barrio Musú de la localidad de Tunjuelito. Esto es una noticia en desarrollo, Ricardo. Vamos hacia el sitio de los hechos, al igual que las autoridades, una vivienda ubicada al lado de un parque. Sin embargo, ya está confirmado por parte de las autoridades que son 4 personas las que estarían muertas dentro de esta vivienda en el sur de Bogotá. Volvemos pendientes de esta tragedia, Felipe. Gracias, 9:50. El presidente Gustavo Petro presiona al Congreso, a la Comisión Tercera, para que le apruebe la ampliación del cupo de endeudamiento. Dice que si no lo hace, estaría incluso pensando en cesación de pagos de la deuda. Caterina Ávila. Sí, señor Ricardo, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro hace una advertencia. Lo que dice es que el proyecto de cupo de endeudamiento no es dinero para el gobierno y explica en su trino que el cupo de endeudamiento es para pagar la deuda vigente con una nueva deuda más barata. Escribe, abro comillas, es lo que siempre han hecho todos los gobiernos para paliar el endeudamiento y no dejar caer la inversión pública. Luego el mandatario lanza esta advertencia diciendo que si las comisiones terceras no aprueban el proyecto hay 2 opciones, o hay cesación de pagos o tiene el mandatario que decretar la emergencia económica, y dice que no dudará en hacerlo. Cierra invitando a las comisiones terceras a la responsabilidad fiscal y escribe, gobierno y oposiciones del Congreso deben unirse en este proyecto y propósito. 9:51 minutos. Hay denuncias graves de campesinos en el Catatumbo. Dicen que hubo una incursión en Colombia de la Guardia Venezolana. El ejército se dirige al sitio para hacer la verificación. Cristian Santiago. Líderes comunales que conforman la vereda San Luis Beltrán en el municipio de Tibú, en la zona del Catatumbo, denunciaron a través de un video la incursión que protagonizaron integrantes de la Guardia Venezolana a territorio colombiano. Franklin Lazo, uno de los líderes y defensores en derechos humanos, relató lo sucedido. El cual militares venezolanos tumbaron los símbolos patrios que se encuentran acá, incursionaron a unos 700 metros donde se encuentra la población civil, descargando sus ametralladoras en el suelo y apuntándoles hacia ellos. Han hecho un llamado de manera especial a los gobiernos de Venezuela y Colombia, así como a los entes competentes, para verificar cada una de estas acciones y sancionar los hechos que violan la soberanía de un país y los derechos humanos. Tenemos la denuncia que radicó ante la Fiscalía el representante de la Cámara, Wadid Mansur, en contra del exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López. Juan Esteban Quintero. Así es, Ricardo. Dijo en ese documento de 6 páginas el presidente de la Comisión de Acusaciones, Wadid Mansur, que estaba siendo señalado de manera injusta del delito de cohecho propio. Es por eso que ya instauró esta denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación por el delito de calumnia, luego de que el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, en Revista Semana dijera que se habían entregado grandes sumas de dinero a Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, representante de la Cámara, por 4.000 millones de pesos. Pero también menciona a Wadid Mansur y dice de manera textual que él también se vendió. Por último, Mansur solicita con prontitud las audiencias correspondientes y ser considerado víctima en este proceso que va a empezar a ser estudiado por el ente acusador. Hay que decir que también en esta entrevista de Olmedo López a Revista Semana nuevamente volvió a poner en tela de juicio al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pues según López tiene pruebas para sustentar que el jefe de la cartera estaría involucrado en este escándalo, Ricardo. 9:53, fue hallado sin vida el niño que había sido arrastrado por la corriente de una quebrada en las últimas horas luego de los intensos aguaceros en el Valle de Aburrá. Héctor Santamaría. Pues el niño de 7 años de edad, Ricardo, comenzó a ser buscado por los organismos de rescate en esta localidad norte del área metropolitana luego de ser arrastrado por la quebrada La García en el barrio del Trapiche. Tras varias horas de búsqueda, la comunidad y miembros de gestión del riesgo encontraron el cuerpo sin vida del menor. Recordemos que en medio de la emergencia, 4 miembros más de la familia, que también fueron arrastrados por el agua, fueron rescatados y trasladados para recibir atención médica en el hospital Marco Fidel Suárez. A esta hora avanzan las diligencias por parte de los organismos de socorro para identificar además si más viviendas se encuentran damnificadas en esa zona del municipio de Bello, Ricardo. Seguimos en Antioquia porque fue enviado a la cárcel el director de Corpourabá, presuntamente involucrado en el abuso sexual en contra de una de sus sobrinas en Apartadó. Héctor, ¿qué sabemos sobre esta información?
Pues lo que sabemos, Ricardo, sobre esta información es que un juez de control de garantías en las últimas horas también dictó medida de aseguramiento intramural contra el directivo de esta autoridad ambiental. Recordemos que es Alexis Cuesta, había sido capturado el pasado 21 de mayo y debe responder ante las autoridades por el delito de acto sexual violento con incapaz de resistir tras su presuntamente haber accedido carnalmente a una de sus sobrinas de 16 años en el Hotel Milla de Oro del municipio de Apartadó. Ante las acusaciones y las diligencias que han adelantado los entes judiciales, hay que recordar que tanto el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como el Ministerio de Ambiente han solicitado que el señor Alexis Cuesta sea apartado de su cargo, en reunión que avanza hasta ahora y que ha hablado el secretario de Ambiente, Jimmy Collazos. Tenemos una postura nosotros desde la gobernación, el mensaje de nuestro gobernador en defensa siempre de nuestros niños y niñas y de las mujeres. Yo perfectamente, como miembro autónomo de la gobernación, sí voy a pedir eso, que el doctor se aparta del cargo. Tras las audiencias que han definido la situación jurídica de Cuesta, se conoció que su defensa apeló la decisión del juez que lo envió a la cárcel, quien tendrá 30 días hábiles para ser notificada esta decisión, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. La Corte Suprema de Justicia se queda con el caso de enriquecimiento ilícito de Armando Benedetti. La Sala Plena de la Corte Suprema resolvió que la Sala Especial de Instrucción es la que debe asumir la investigación contra el embajador Benedetti por enriquecimiento ilícito de servidor público. El proceso permaneció obstruido en etapa preliminar en ambas entidades. Esto porque la Fiscalía alegaba competencia para recaudar pruebas que definieran si el embajador de Colombia ante la FAO aumentó su patrimonio sin justificación. El 23 de abril, el magistrado César Reyes, expresidente de la Sala de Instrucción, emitió un auto aseverando que la sala no es competente para investigar a Benedetti, ya que es un embajador, a pesar de que la misma Fiscalía fue la que envió las carpetas a la Corte. La Sala Plena de la Corte Suprema tuvo que tomar una decisión al respecto, pues aunque Reyes consideró que el alto tribunal no es el competente, la Fiscalía Sexta delegada ante la Corte, que antes tenía las carpetas del caso, no está de acuerdo. Principalmente la Fiscalía considera que la Sala debe adelantar las pesquisas del proceso porque los hechos, presuntamente, se presentaron mientras Benedetti era congresista, lo que significa que su fuero constitucional debe continuar. Se conoció por parte de la familia que Yusli Tatiana Arévalo Navarro, la fotógrafa profesional de 27 años de edad, que fue secuestrada el pasado 18 de mayo en zona rural del municipio de Ocaña, específicamente en el corregimiento de Aguas Claras, fue dejada en libertad. A esta hora está en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, la están valorando los galenos de turno. 9:57 minutos. Hay reacciones múltiples luego de la determinación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya ordenándole a Israel suspender sus operaciones militares en Rafah, en la Franja de Gaza. Silvia. Sí, Ricardo, la que más llama la atención, por cierto, es la reacción de Hamás, que acoge con satisfacción el fallo de la Corte Internacional de Justicia, pero quiere que la orden no solamente afecte a Rafah, esto es el sur de Gaza, sino que dice que debe afectar a toda Gaza. Dice que todavía lo que está ocurriendo en Jabalilla y en el norte, dice, no es menos criminal y peligroso que las que está ocurriendo en Rafah, y exige también que Naciones Unidas, hace un llamado a que Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad obliguen a Israel a cumplir con esta sentencia. No hace ninguna mención a su responsabilidad en el inicio de esta guerra con el ataque del 7 de octubre, ni tampoco a que tiene a más de 140 rehenes todavía retenidos. 129 es el número de rehenes que todavía se contabiliza que están en sus manos. Esa es una de las respuestas. Las otras respuestas han venido de la parte más extrema del gobierno de Benjamín Netanyahu,
Recordemos que es una coalición de la extrema derecha la que gobierna en este momento en Israel. El primer ministro, para poder conseguir los votos suficientes para estar en el gobierno, ha incluso recurrido a partidos que antes habían estado ilegalizados por radicales. Entonces son esos ministros los que han hecho su manifestación en este minuto sobre esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Uno de ellos es el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien ha dicho que pedirle a Israel que detenga la guerra es exigirle que decida dejar de existir, y que Israel no va a estar de acuerdo con eso. Otro de los ministros que también ha reaccionado es el ministro Itamar Ben-Gavir, que es el ministro de Seguridad, quien en Twitter, en X, ha dicho que la orden del Tribunal Antisemita de La Haya, así llama a la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Antisemita de La Haya, debería tener solo una respuesta: la ocupación de Rafah, el aumento de la presión militar y el aplastamiento de Hamás hasta la victoria completa de la guerra, dice Itamar Ben-Gavir. Otra reacción ha venido por parte de un líder de la oposición, el ex primer ministro Yair Lapid, quien ha dicho también en Twitter que hay un error en el fallo, diciendo, no vinculando la suspensión de la operación militar en Rafah con la liberación de los rehenes israelíes que están en manos de Hamás. Pero dice a continuación que esta sentencia es un desastre moral para Israel, que el gobierno actual en Israel debería haber previsto este fallo, debería haberlo frenado, y dice que es un error del gobierno de Netanyahu. Él ha estado hace tiempo pidiendo la renuncia de Benjamín Netanyahu y la convocatoria de elecciones en Israel, pero también critica esa sentencia de la Corte Internacional de Justicia por decir que no vincula ese fin de la operación en Rafah, que ordena la Corte, con la liberación de todos los miembros, de todos los rehenes que están en manos de Israel. Hay que decir, Ricardo, una cosa que no hemos mencionado aquí, es que una de las medidas que ha tomado el gobierno de Israel antes de este fallo, pero sí después de esa petición de la orden de detención para el primer ministro y el ministro de Defensa, es que ha accedido el gobierno y el gabinete de guerra a reabrir las conversaciones, o sea, los diálogos con Hamás para la liberación de los rehenes, y